A esta nueva tutoría en la que lo haremos acerca de las operaciones con conjuntos, tema dedicado para los estudiantes de octavo año tanto del CAE como del CPL. Este tema no está en el texto de octavo de matemática, pero lo puede encontrar en el de noveno en la página 150. Pues bien, vamos a hablar acerca de 5 operaciones básicas con conjuntos. La primera de ellas es la operación de unión representada con esta U y que indica en general, de forma general, la agrupación de todos los elementos de los conjuntos dados. Es decir, voy a juntar o reunir cada uno de los elementos de todos los conjuntos que yo tenga en determinado ejercicio. Algebraicamente se representa como A unión a B. Es igual a todas las X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Es decir, o lo uno o lo otro o ambos. Dados estos dos conjuntos A y B, como podemos darnos cuenta, A tiene 4 elementos y B solamente tiene 3, pero entre A y B existe un elemento en común que es el 2. Muy bien, si yo decido establecer la unión de ambos conjuntos, lo que hago es contabilizar todos los elementos de ambos conjuntos. En este caso, 1, 2, 3, 5, 6 y 8. Gráficamente tendría que sombrear ambos conjuntos de un mismo color. ¿Qué pasa cuando los conjuntos son disjuntos? En ese caso, lo que tengo que hacer es simplemente reunir igualmente los conjuntos en un solo resultado. La unión de A con B da igual al conteo de cada uno de los elementos, tanto los de A, 1, 3 y 5, como los de B, 2, 6 y 4, a pesar de que no tienen elementos en común. Gráficamente tendría que sombrear ambos conjuntos. Y cuando un conjunto es subconjunto de otro, como en este caso, A es el conjunto formado por 1, 2, 3 y 4, y B es un subconjunto de A porque solamente tiene el elemento 2, es decir, lo tienen en común. Si yo quiero unir ambos conjuntos, lo que hago es contabilizar los dos conjuntos en uno solo y contar los elementos que tengo ahí. En este caso, como son los mismos elementos de A, la respuesta de A unión B va a dar los mismos números, 1, 2, 3 y 4. Gráficamente lo que tengo que hacer es sombrear todo el conjunto A. La siguiente operación es la intersección, la cual se representa con una U invertida. La intersección de conjuntos representa los elementos en común, es decir, los que pertenecen a ambos conjuntos. Algebraicamente, ¿cómo se representa? A intersección AB es igual a todas las X tal que X pertenece a A y X también pertenece a B, es decir, los elementos que tienen en común. Vamos a analizar con los 3 ejemplos de la ocasión anterior, de la operación anterior. Sea con los conjuntos, con los elementos 1, 2, 3 y 5 y B con los elementos 2, 6 y 8. Como podemos ver en el ejemplo, tienen un solo elemento en común que es el 2. Como dice la operación de intersección, trabaja con los que pertenecen a ambos conjuntos. En este caso, el que pertenece a ambos conjuntos es únicamente el 2. Por lo tanto, esa será la respuesta de la intersección. A intersección a B es igual a 2. Gráficamente teníamos que sombrear este sector, la intersección de ambos conjuntos, es decir, donde se unen. ¿Qué sucede cuando no tienen elementos en común? Como en este caso, A con números impares y B con números pares. La intersección en este caso es un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento en el cual se junten o se crucen ambos conjuntos, ¿sí? Por lo tanto, no tengo nada que añadir más que un conjunto vacío. Y la tercera alternativa, ¿qué sucede cuando un conjunto es subconjunto de otro? Como en este caso el conjunto B. Es un subconjunto de A porque está dentro de B. Tiene los mismos elementos, 2 y 4, pero también tiene A, 1 y 3. Cuando yo establezco la intersección, busco lo que tengan en común, lo que comparten ambos conjuntos. En este caso, ¿qué comparten? El 2 y el 4, o sea, el conjunto B. Gráficamente tendríamos que sombrear únicamente lo que está en B. Y esa sería nuestra respuesta. Algunas propiedades de la unión e intersección de conjuntos. En este caso, se manejan parecido a lo que eran las propiedades de los números enteros. Y tenemos, en este caso, hemos detallado 6 propiedades que básicamente resumen ciertas características propias de estas dos operaciones, solamente de estas dos. Y tenemos en primer lugar que la unión de un conjunto consigo mismo da como respuesta el mismo conjunto, al igual que la intersección. Recuerden que la unión lo que hace es juntar todo. Si yo junto los elementos de A
con los elementos de A nuevamente, lo que tengo es una reunión de los mismos elementos, es decir, del conjunto A. En la intersección, en cambio, es lo que tienen en común. ¿Qué tienen en común A con A? Pues los mismos elementos de A. La unión de A con B es igual a la unión de B con A, es decir, esto aplica la propiedad conmutativa, al igual que la intersección. La intersección de A con B es igual a la intersección de B con A, porque no va a cambiar el orden de la respuesta, el orden de, digamos, los valores de la respuesta, el resultado. Al momento que cambie el orden de los conjuntos, no altero nada, similar a los números enteros. La unión de A con el vacío, que me va a dar como respuesta los mismos elementos de A, porque el vacío prácticamente no cuenta nada. Y la intersección, en cambio, de los elementos de A con el conjunto vacío, pues no, obviamente no va a haber intersección porque no tienen nada en común, va a ser un conjunto vacío. La unión de A con el conjunto universo, que va a dar como respuesta, pues el mismo conjunto universo. Recuerden que el conjunto universo lo que hace es juntar todos los elementos de todos los conjuntos dados. Por lo tanto, si yo uno A con el universo va a absorber A, o A es un subconjunto de B. La intersección, en cambio, ¿cómo se da con el conjunto universo? ¿Qué tiene en común el conjunto A con el conjunto universo? Pues los mismos elementos del conjunto A. La propiedad asociativa también se aplica tanto para la unión como para la intersección de conjuntos. Es decir, yo puedo agrupar. Noten que aquí utilizo los paréntesis como signos de agrupación. Puedo agrupar de diferentes maneras los conjuntos y la respuesta al final no debe variar. Debe darme la misma respuesta, al igual que la intersección. En este caso tengo tres conjuntos, A, B y C. Si interseco A con B y luego lo interseco con C, tiene que ser lo mismo que la intersección de B con C y luego intersección con A. Y finalmente, si al momento de unir A con B, mi respuesta me da como valor un conjunto vacío, ¿qué significa eso? Que tanto A como B son conjuntos vacíos, porque recuerden que la unión lo que hace es juntar. Si yo junto los elementos de ambos conjuntos y no tengo nada, significa que ambos conjuntos no tienen absolutamente ningún elemento. En cambio, si yo interseco dos conjuntos, A con B, y me da como respuesta vacío, no necesariamente quiere decir que sean conjuntos vacíos, no. Recuerden que la intersección busca lo que sea en común, ¿sí? En este caso, si me da como una respuesta de A con B que es un conjunto vacío, ¿qué significa? Que tanto el conjunto A como el B no tienen elementos en común, que son disjuntos. Bueno, estas propiedades las vamos a analizar más adelante en algunos ejercicios. Sigamos con las operaciones. La siguiente es la diferencia, que se representa con el signo menos, como una resta. La diferencia de conjuntos representa todos los elementos que pertenecen a un conjunto, pero no al otro, es decir, los que son específicos de ese conjunto, los que son únicos para determinado conjunto. ¿Cómo se representa? A menos B es igual a X, tal que X pertenece al conjunto A, pero o y X no va a pertenecer al conjunto B. Aquí hay que tener algo de aclaración, porque la diferencia de conjuntos no es conmutativa, es decir, yo no puedo decir que A menos B es igual a B menos A, no lo puedo hacer. Recuerden que las propiedades, especialmente la conmutativa, solo se aplicaba en la suma y en la multiplicación, más no en la resta ni en la división, ¿sí? No puedo decir que 4 menos 3 es lo mismo que 3 menos 4, de este valor tendría 1 positivo y acá tendría 1 negativo. 1 positivo y 1 negativo no van a ser jamás iguales, por lo tanto esta operación no aplica la propiedad conmutativa. Vamos a analizar con algunos ejemplos. Nuevamente tenemos el conjunto A y el conjunto B que comparten el elemento 8. Si yo quiero saber cuáles son los elementos de A, como dice la definición, que pertenecen solo a A y no a B, en este caso serían 4, 6 y 2, porque son únicos de A. Gráficamente los representaríamos así, sombreando solamente esta parte de A, esta media luna que tenemos aquí. Pero en cambio, si yo quiero establecer la diferencia de B menos A, es decir, los elementos que son de B y que no pertenecen a A, recuerden que el 8 pertenece también a A, por lo tanto, la respuesta sería 9 y 10. Gráficamente tendría que marcar sola esta media luna de B. No tome en cuenta los elementos en comunes, ¿sí? Por eso dice el concepto. La diferencia de conceptos representa todos los elementos que pertenecen a un conjunto, pero no al otro, ¿sí? Vamos a analizar nuevamente otro ejemplo con conjuntos disjuntos. En este caso A y B no tienen elementos en común. ¿Cuál es la diferencia de A menos B?
gráficamente lo puedo representar como solo los elementos que son propios de A, en este caso 1, 3 y 5. Y si establezco la diferencia de B menos A, únicamente 2, 6 y 4, porque son únicos de B, no tienen elementos en común, en este caso no tengo mayor dificultad. ¿Y qué sucede cuando un conjunto es subconjunto de otros? Vamos a analizar este ejemplo como aquí tenemos presente. B es subconjunto de A porque solamente tiene el número 2 que está contenido dentro de los elementos también de A. Si yo digo muy bien, ¿qué elementos son de A que no pertenecen a B? 1, 3 y 4. Pero si establezco la diferencia, miren la forma de pintar la zona que pertenece solo de A. Pero si establezco la diferencia de B menos A, pregunto, ¿qué elementos son de B que no son de A? En este caso no hay ninguno, porque el único que tiene B, que es el 2, también pertenece a A, es decir, es en común. Y no existe ningún elemento. Por lo tanto, si quiero representar marcando o sombreando, no tenía que marcar nada, porque no hay ningún elemento que pertenezca solo a B. De este concepto de diferencia se desprende el siguiente, que es la diferencia simétrica, la cual habla o consta de todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos, pero no toma en cuenta los elementos en común. La representación algebraica que se la hace mediante este triángulo dice, la diferencia simétrica de A y B es igual a todas las X tal que, miren que aquí hay dos condiciones, la de aquí y la de acá. ¿Qué dice la primera? X pertenece al conjunto A y no pertenece al conjunto B. Es decir, estamos hablando de una diferencia normal. O, la O lo que hace es unir, juntar o reunir con esta respuesta de acá que dice X también pertenece a B y no pertenece a A. Hablamos específicamente de dos operaciones mezcladas aquí. La diferencia, lo que está pidiendo aquí, y la unión. La primera diferencia, ¿cuál es? Lo que pertenece a A y no pertenece a B, unido con lo que pertenece a B y no pertenece a A. Dicho de otra forma, la diferencia simétrica de dos conjuntos es igual a la unión de ambos conjuntos, es decir, a todos los conjuntos, y luego restándole o quitándole los conjuntos o los elementos en común. Vamos a analizarlo con ejemplos para que sea un poquito más sencillo. Tenemos A y B con esos conjuntos, con esos elementos. El momento que yo establezco diferencia simétrica estaría haciendo dos restas o dos diferencias. La primera, de A con B, A menos B. ¿Qué pertenece a A que no pertenezca a B? 4, 6 y 2. ¿Y qué pertenece a B que no pertenezca a A? 9 y 10. Por lo tanto, esa será nuestra respuesta de diferencia simétrica. O dicho con el otro mecanismo, ¿cuál era? Dice la unión de A con B. ¿Qué sería la unión de A con B? Todo lo que tenemos aquí, incluyendo el 8. Menos, es decir, le quitamos la intersección de A con B. ¿Qué es la intersección de A con B? El 8, es decir, todo menos lo de aquí del centro, que me va a dar exactamente la misma respuesta. Gráficamente tenemos que sombrar ambos lados o ambas semilunas de los conjuntos que tenemos aquí. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, ¿qué sucede? Similar a la diferencia. En este caso, ¿qué pertenece a A que no pertenezca a B? Todo lo que tengo acá, y viceversa, lo que pertenezca a B que no pertenezca a A, todo lo que tengo acá. Es decir, tendría que en este caso agrupar o juntar todos los conjuntos, todos los elementos de ambos conjuntos. Gráficamente teníamos que sombrear estos dos conjuntos. Y finalmente, cuando son subconjuntos entre sí de los ejemplos que tenemos dados, nuevamente B es un subconjunto de A. Por lo tanto, ¿qué pertenece a A que no sea de B? 1, 3 y 4. ¿Y qué pertenece a B que no sea A? Pues no hay nada, es un conjunto vacío. La unión de 1, 3 y 4 con el conjunto vacío me va a dar como respuesta el mismo conjunto, es decir, 1, 3 y 4. Gráficamente sombrearíamos la parte de afuera de B. Y por último, tenemos la última operación, que es acerca del complemento, que se representa con esta comita en la parte superior o con una C también pequeña en la parte superior. El complemento de un conjunto está formado por todos los elementos que no pertenecen a dicho conjunto, es decir, lo que está fuera de ese conjunto. En este caso se considera el conjunto universal para establecer referencias. ¿Qué significa esto del conjunto universal? Recuerden que el conjunto universal era el que contenía a todos los conjuntos, incluidos los elementos de los conjuntos, en un espacio determinado, que era representado mediante un
un rectángulo. La representación algebraica nos dice, el complemento de A es igual a todas las X tal que X pertenece al universo, pero hoy X no pertenece a A, quiere decir lo que está fuera de A. Suponiendo que tenemos aquí estos dos conjuntos, A con los elementos 4 y 8, y el conjunto universal que se representa, recuerden, con un cuadrado o con un rectángulo, con los elementos 1, 2, 3, 4 y 8. Obviamente contienen los conjuntos de A. A es un subconjunto del universo. Pregunto, ¿cuál es el complemento de A? Es decir, ¿qué falta A para completar todos estos dos conjuntos? Lo que está hacia afuera de A, lo que no pertenece a A. 1, 3 y 4. Gráficamente tenemos que manchar, en este caso de este color rojo, todo lo que está fuera de A. Y tenemos nuestro complemento. Noten que esta es la única operación que trabaja solamente con un conjunto. Planteemos otro ejemplo. El conjunto A, compuesto por los elementos 1, 2, 3 y 6. Notemos que el conjunto B también tiene en común 2 y 3, pero no el 5. Por lo tanto, van a estar unidos. En este caso lo voy a pintar de un color azul al conjunto B. 3 y 2 son los elementos en común que hay entre A y B. Y aparte, añadimos el número 5, que es propio de C. Y finalmente el conjunto C, que tiene 1, 2 y 4, es decir, tiene elementos en común tanto con B como con con A. Con A, ¿qué tienen en común? El 1 y el 2. Y con B, ¿qué tienen en común? El 2. Por lo tanto, C será otro círculo más representado de este color verde, en el cual 1 y 2 tienen en común con A y con B solamente el 2. Noten que aquí se dispone de una manera particular el gráfico. Hay elementos que son incomunes para dos conjuntos, como por ejemplo el 1. El 1 es común para A y el 1 es común para C, pero no para B. Por eso está fuera de B. En cambio, el 3 es común para A y el 3 es común para B, pero no para C. Y entre B y C no hay elementos en común solo de los dos, más que el 2, que es para todos. Miren que aquí se repite 2, 2, 2. Por lo tanto, el 2 va a estar en la mitad de los tres conjuntos. ¿Qué nos falta aquí? El conjunto universo, o el conjunto universal, que tiene los elementos adicionales a los que tenemos ahí detallados en los tres conjuntos, 0 y 7. Muy bien, vamos a analizar el conjunto complemento de A. A es el círculo rojo. ¿Qué está fuera de A? Pues todos estos números que están girando, estos cuatro valores, 0, 4, 5 y 7. Esa será la respuesta del complemento de A. El complemento de B es el círculo azul. ¿Qué está fuera del círculo azul? Todos esos números que están girando, que serían 0, 4, 6, 1 y 7. Recuerden que el orden no influye en nada en la respuesta. Y el complemento de C serán todo lo que está fuera del círculo verde. Por lo tanto, 0, 6, 3, 5 y 7. Si yo sombreara, sería todo lo que está afuera de C, incluyendo estas partes de A y estas partes de B. Esto hace referencia al complemento. Hasta aquí las 5 propiedades que vamos a utilizar, las 5 operaciones que vamos a utilizar en los conjuntos que hemos visto. Vamos a analizar un ejemplo y luego un problema, y al final hacemos una revisión rápida de estos temitas que hemos analizado. Muy bien, tenemos el siguiente ejercicio. Dados los siguientes conjuntos, elabora un diagrama de Venn respectivo y resuelva las operaciones propuestas. Tenemos los tres conjuntos dados. Miren, los conjuntos dados por extensión. Ya habíamos visto eso también en la clase anterior. Y las operaciones dadas. Tenemos complementos, restas, uniones. Tenemos signos de agrupación, ¿sí? Intersección, unión, y también trabajamos con el conjunto universal. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es representar gráficamente para que se nos haga un poquito más fácil poder realizar las operaciones. Esta es una recomendación que siempre les doy. Primero hacer la representación gráfica y luego trabajamos con las operaciones. Muy bien, tengo 4 conjuntos, A, B y C, y el universo que va a ser el que va a contener todos los elementos de todos los conjuntos de acá arriba. C tiene un solo elemento, que es el 1, y B tiene ese mismo 1 de ahí, es decir, C es un subconjunto de B. Podríamos representar C con el círculo verde, ¿sí? Y B con el círculo azul nuevamente, que va a ser un conjunto mucho más grande que contiene a B. A, ¿qué tiene de particular? Que tiene elementos en comunes con el conjunto B, que en este caso son el 0 y el 2. Por lo tanto, se van a entrelazar. Lo voy a poner de color rojo al conjunto A. Empezamos llenando los elementos. C tiene el número 1. A y B comparten el 0 y el 2. ¿Sí?
Llenamos los demás conjuntos. A falta 4, 6 y 8. Y B 3, 5 y 7. Hasta aquí los tres conjuntos dados. Miren la forma de representarlos. ¿Qué sigue a continuación? Representar el conjunto universal con el rectángulo, ¿sí? Y con los valores que hagan falta. Como aquí estoy representando del 0 al 8, veo que me faltan solamente 10, 11 y 12. Que esos estarían afuera de los tres conjuntos. Pues bien, antes de empezar a resolver las operaciones, hagamos un recuento de nuestros ejercicios que habíamos visto. Las operaciones gráficamente se representaban así. La unión va a ser la selección de todos los elementos de ambos conjuntos, la intersección solamente de los que son comunes entre los dos, la diferencia lo que pertenece al uno pero no al otro, la diferencia simétrica lo que pertenece únicamente a ambos conjuntos pero no lo que tienen en común, y el complemento que representa lo que está fuera del conjunto dado, es decir, lo que le hace falta para completar el universo. Ahora empecemos con la primera operación, que es el complemento de B. El B es el círculo azul. ¿Qué significaba el complemento? Lo que está fuera de este círculo azul, es decir, lo que falta para completar el universo, que serían todos estos números de aquí. Es decir, 4, 6, 8, 10, 11 y 12. No tome en cuenta ni el 2 ni el 0 porque están dentro de B también, ¿sí? El 1 también lo tome en cuenta porque está dentro de B. La siguiente operación es la diferencia de A con C, es decir, del círculo rojo con el círculo verde. La diferencia normal que indicaba solo los elementos que pertenecen a ese conjunto específicamente nada más. En este caso, como A y C no tienen elementos en común, A va a tener todos sus elementos propios o que no comparte, digamos, con B. Por lo tanto, la respuesta va a ser 0, 2, 4, 6 y 8. Siguiente ejercicio. La unión de A con B y luego el complemento. Aquí ya trabajamos con signos de agrupación. Es igual que en los números. En los números habíamos dicho, primero se resuelven los signos de agrupación y luego las operaciones hacia afuera. Es decir, de adentro hacia afuera. La unión, ¿qué significaba? Juntar a ambos conjuntos, todo lo que tengan ambos conjuntos. La unión de A con B, es decir, de estos dos círculos de aquí sería todos los elementos que están contenidos en los dos círculos. ¿Qué falta entonces después de eso? Eso sería la unión. Como me dice luego de la unión, busque el complemento con esta rayita de aquí, es decir, lo que le hace falta a estos dos conjuntos para llegar a completar el universo, que serían los números que están hacia afuera, ¿sí? La respuesta entonces de esta operación, 10, 11 y 12. Ahora tenemos una diferencia y también una unión. ¿Qué hacemos primero? La unión. La unión de A con C, es decir, del círculo verde con el círculo rojo, me da como respuesta estos 2, 4, 5, 6 elementos. 0, 2, 4, 6 y 8 y el 1. Y luego, después de realizar esta unión, ¿qué tengo que ver? La resta, dice, o la diferencia de B menos esta parte. Es decir, a B, que es el círculo azul, le voy a quitar lo que hizo la unión, es decir, estos 5, 6 elementos que tengo aquí. Si a B le quito eso, ¿qué me queda? Solamente me queda 3, 5 y 7. Que esa será nuestra respuesta. La diferencia simétrica de A con B, como vemos en la imagen, lo que pertenece solamente a A con lo que pertenece solamente a B, sin tomar en cuenta la intersección. Entonces, aquí tendría lo que pertenece a A, que sería 4, 6 y 8, y lo que pertenece a B, que sería 3, 5, 7, y también el 1, porque eso tampoco pertenece a A, el 1 está dentro de B. Esa sería entonces mi respuesta final de la diferencia simétrica. Acá tengo otra diferencia simétrica, pero aumento después el complemento. Primero buscamos la diferencia simétrica. Lo que pertenece a B, que no pertenezca a A, son estos 5 números de aquí, 0, 2, 3, 5 y 7. Ahora, ¿qué pertenece a C que no pertenezca a B? Pues en este caso no hay nada, es vacío, porque el 1 también pertenece a B. En ese caso, la diferencia simétrica se da como respuesta a los elementos que son solamente de B, pero no de C, es decir, 0, 2, 3, 5 y 7. Ahora, una vez que ya tengo estos 5 elementos aquí, tengo que buscar el complemento de eso. ¿Qué significa el complemento? Lo que no pertenece a ese resultado, a ese conjunto. Por lo tanto, si no tomo en cuenta esos 5 elementos, lo que tengo en cuenta son todos estos números que están hacia afuera, incluyendo el 1. ¿Por qué? Porque el 1 tampoco pertenecía a la respuesta anterior.
Marcamos entonces nuestro resultado. Aquí ya tenemos una mezcla de unión con intersección. ¿Qué hacemos primero? La intersección. A intersección con B, es decir, lo que tienen en común, de acuerdo al gráfico, lo que tienen en común sería 0 y 2. Y eso a su vez unido con C, es decir, unido con el elemento 1, que me dará como respuesta pues esos tres elementos, 0, 1 y 2. A menos B intersección B menos C. ¿Qué hago? Primero lo que está entre paréntesis y siempre empezando de izquierda a derecha cuando tengo operaciones de la misma jerarquía. En este caso, el primer paréntesis es una diferencia. ¿Qué es de A? Como dice aquí el gráfico, ¿qué es de A que no pertenezca a B? Pues en este caso, 4, 6 y 8. Y a eso lo voy a digamos, a buscar los elementos en común o la intersección con B intersección C. ¿Qué es B intersección C? Lo que tiene B y C en común, que en este caso solamente es el 1. Pregunto, A menos B, es decir, 4, 6 y 8, ¿se cruza con el 1? En este caso, no. Por lo tanto, mi respuesta va a ser un conjunto vacío. ¿Sí? Tomen en cuenta bien estas operaciones, cómo las vamos analizando paso a paso. Siguiente ejercicio. Universo o el conjunto universal, intersección con B. Habíamos visto esto en las propiedades de la intersección y de la unión, que decía, la intersección de B con el universo, o de A con el universo, es igual al mismo conjunto B, porque son los elementos que tienen en común. Es decir, ¿qué tiene en común el universo con B? Todo lo que es B. Por lo tanto, son los 6 elementos que tiene este conjunto. Y por último, el universo el universo menos la unión de dos diferencias que tengo aquí marcadas. ¿Qué hacemos primero? Miren que aquí ya tenemos corchetes. Hacemos primero la primera diferencia que dice B menos A. B menos A será lo que pertenece a B, pero no pertenece a A. Es decir, estos 4 numeritos de aquí, 1, 3, 5 y 7. Eso sería B menos A. Unido con C menos A. ¿Qué es C menos A? Lo que pertenece a C, pero no pertenece a A. En este caso, como no tienen elementos en común, solo va a ser el 1. Es decir, se repiten los elementos. 3, 5, 7 y 1. Eso es la unión de estas dos diferencias. Si al universo le quito o le resto esa diferencia de ahí, ¿qué me va a quedar? Pues todos estos elementos de aquí. ¿Sí? Recuerden que de la unión de esos dos conjuntos, me quedaron estos 4 números. Y la diferencia del universo con eso, pues serán los números que no constan parte de ese conjunto. En este caso, pues 0, 2, 4, 6, 8, 10, 11 y 12. Este tipo de ejercicios tienen también planteado ustedes en la tarea individual, así que les recomiendo que se fijen bien cómo resolvimos estas operaciones. Vamos a ver ahora un ejemplo, pero ya aplicándolo a problemas. Dice, la figura muestra el número de estudiantes de un colegio que practican diferentes deportes: halterofilia, representado con la H, ciclismo con la C y patinaje con la P. El gráfico es el siguiente. Como pueden ver, hay elementos en comunes entre 1, entre 2, entre 3 conjuntos. Y las preguntas son las que tienen aquí. ¿Cuántos estudiantes no practican ningún deporte? Los que les gusta patinaje, los que practican 3 deportes, 2 deportes a la vez sin contar halterofilia. ¿Y cuántos estudiantes existen en el colegio? Y los que practican al menos un deporte. El primer paso que nosotros tenemos que hacer aquí para analizar este problemita es establecer cuántos elementos hay en cada conjunto. La H, recuerden, representa a la halterofilia, el C al ciclismo y la P al patinaje. Entonces lo que hago es contabilizar. Aquí ya cuento, porque se supone que son 30 estudiantes aquí, por ejemplo, que practican halterofilia, solo halterofilia. 50 que les gusta halterofilia y ciclismo. 20 que les gusta halterofilia y patinaje. 50 que gustan de ciclismo y patinaje y 70 que les gustan los 3 deportes. Adicionalmente hay 20 estudiantes que no practican ningún deporte porque están fuera de los 3 deportes. Entonces vamos a hacer el conteo de los conjuntos. H será igual entonces a 30 más 50 más 20 más 70, en este caso 170. C 175, P que es patinaje 160 y necesitamos también conocer el número de estudiantes del universo, del conjunto universal, que no será o no realizaríamos la suma de los 3 conjuntos. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí hay elementos en común.
¿sí? Tengo que tomar en cuenta cada uno de los elementos, 30, 50, 20, 70, etcétera, incluyendo los 20 que están hacia afuera, porque eso es lo que representa el conjunto universo. En total, 265 estudiantes. Vamos ahora sí a resolver la primera pregunta. ¿Cuántos estudiantes no practican ningún deporte? En este caso yo puedo fijarme que los estudiantes que no practican ningún deporte son los que no están dentro de los conjuntos. Por lo tanto, serían 20. Gráficamente, ¿cómo representaría? El complemento de el H unido a C unido a P, eso sería los que no practican ningún deporte, que incluiría al 20. Respuesta, entonces 20 estudiantes no practican ningún deporte. Hice la representación gráfica para fijarnos cómo llego a esta conclusión, cómo determino mi respuesta. Siguiente ejemplo dice, ¿cuántos estudiantes gustan de patinaje? Pues bien, en el ejercicio veo que patinaje tiene todo este conjunto, que incluye los 20 que también practican halterofilia, los 70 que practican los 3 deportes y 50 que son los que practican también ciclismo junto con patinaje. Y asimismo hay 20 estudiantes que solo practican este deporte, solo patinaje. Ya habíamos hecho el cálculo anteriormente, es decir, son 160 alumnos que practican patinaje. Gráficamente representaríamos de esta manera, ¿sí? Y la respuesta ya la habíamos hecho a través de la suma anterior. ¿Cuántos estudiantes practican los 3 deportes? Es decir, que gustan tanto de halterofilia como de ciclismo como de patinaje. De acuerdo al gráfico, pues podemos fijarnos que son los estudiantes que están en el centro. En este caso serían 70 personas las que gustan de los 3 deportes. Gráficamente marcamos o sombreamos la parte central, ¿sí? ¿Y cómo representaría algebraicamente? H intersección C intersección P. Esa sería la forma de representar este tipo de gráfico de aquí, mediante la intersección, es decir, lo que tienen en común los 3 conjuntos. Respuesta, 70 estudiantes practican los 3 deportes. La siguiente, ¿cuántos estudiantes practican 2 deportes a la vez, excepto halterofilia? Es decir, los que les gustan de 2 deportes sin contar este último deporte que es halterofilia. En el gráfico me puedo fijar que hay 3 grupos de estudiantes que practican 2 deportes. 50, halterofilia y ciclismo. 20, halterofilia y patinaje. Y 50, ciclismo y patinaje. Entonces, al momento que me pregunta 2 deportes a la vez, pueden ser este o este, pero me da una condición adicional, excepto, es decir, sin contar a halterofilia, es decir, quitándole H. En el momento que yo quito H, automáticamente desaparecen los 20 de aquí y los 50 de acá. ¿Cuáles son los que me quedaron? Los 50 de ciclismo y patinaje. Algebraicamente, ¿cómo representaríamos esto? La diferencia de la intersección de P con C, es decir, P intersección con C menos H. ¿Sí? Esa sería la forma de representar. Gráficamente lo que tendría que hacer es marcar únicamente este sector del gráfico. Respuesta, hay 50 alumnos que gustan 2 deportes sin contar halterofilia. Y la última pregunta nos dice, ¿cuántos estudiantes existen en el colegio? ¿Y cuántos practican al menos un deporte? La primera pregunta pues ya la hicimos el cálculo al inicio. Existen en el colegio un total de la población del universo que serían 265 estudiantes. Tendría que marcar todo el conjunto universo. ¿Y cuántos practican al menos un deporte? Es decir, por lo menos uno, puede ser 1, 2 o 3, es decir, los que están dentro de los 3 conjuntos. ¿Qué lo podemos hacer? Sumando cada uno de estos valores o a su vez del universo restarle los que no practican ningún deporte, que son los 20, es decir, 265 menos 20, 245. De esa manera hemos dado respuesta a los a las 5 preguntas, aplicando lo que son las propiedades y las operaciones de conjuntos. Espero que les haya servido esta explicación. Por favor, en los ejercicios que tienen ustedes marcados en la tarea, pues son en base a este tipo de planteamientos, así que les recomiendo que analicen bien el contenido, vean el anexo también y a su vez el video para que puedan resolver las preguntas de cada tarea. Les deseo muchos éxitos, por favor, cuídense mucho y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad.
Hasta pronto.